Hombre, me cuesta creer oír hablar del PNV, que este partido está a favor de los promotores, de los especuladores, que fomentamos el que se establezcan o se implanten nuevos establecimientos hoteleros en la ciudad. Que lo diga usted, señor Burutarán, cuando usted vendió la famosa parcela del Hotel Plaza La Sala. Estamos hablando del Cerro de San Bartolomé. Es más, este Gobierno municipal heredó casi 1000 y pico viviendas turísticas que ustedes no tuvieron la premura, por lo menos, de intentar regularla cuando empezó aquí con el 2016 la necesidad de establecimientos hoteleros. Es este Gobierno municipal el que estableció la ordenanza de pisos turísticos. Es este Gobierno municipal el que ha cambiado la normativa del Plan General para que, por lo menos, se tenga que hacer un plan especial para transformar los edificios residenciales en terciarios. Y siempre se olvidan ustedes, además, todos, se olvidan ustedes, siempre hablan cuántas viviendas turísticas. Pues este Gobierno heredó, creo que 1.700 viviendas turísticas y ahora estamos en 1.200 y pico, con lo cual algo se habrá hecho. Esto al final nos lleva a un presupuesto, como hemos dicho, de 424,8 millones de euros, que para que nos situemos es 24,8 millones de euros más que el año pasado, que fue de 400. Si nos remitimos un poco más hacia atrás, pues en el año 20 el presupuesto fue de 432,5, el presupuesto inicial. Luego, lógicamente, como sabéis, pues hubo el tema del impacto de la pandemia y, bueno, esto hubo que matizarlo, pero la previsión que había era de 432, es decir, similar a la actual. El año anterior, en el 19, fue más importante. Hay un elemento dentro de esta cantidad que era de 467 millones, que era la financiación del estadio de Anoeta, que recibíamos de la Real Sociedad y lo invertíamos en el estadio. Y por eso, si quitamos este efecto, que era un efecto muy singular, el presupuesto, digamos, equivalente o comparable en el año 19 fue de 443. Es decir, estamos por debajo de aquel presupuesto, pero bueno, nos acercamos bastante al del 2020. El peso de cada tipología de gastos dentro del presupuesto, que como sabéis siempre es muy relevante, yo lo suelo destacar. Capítulo 1 es un 37% del presupuesto consolidado. Capítulo 2 prácticamente lo mismo, un 36%. El capítulo 4, las subvenciones que damos, es un 8%. Capítulo 4, sin tener en cuenta la financiación de entes propios, 8%. Y lo que es la inversión, capítulos 6 y 7, un 13%. Esto lo quiero destacar. Se ha incrementado un 22,7% respecto al del año pasado. El presupuesto tiene una aportación mayor a nuestros entes dependientes de nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay algunos de ellos que, como consecuencia de la pandemia, pues han tenido disminución de ingresos. Como tenemos la intención de que puedan seguir prestando los servicios de calidad que sí que prestan a nuestros conciudadanos donostiarras, pues el Ayuntamiento tiene que aportar más dinero a los entes y sociedades. Concretamente, al Patronato de Deportes 1,6 millones de euros, hasta una aportación de 9,8 millones de euros. A Donostia Cultura, 2,8 millones de euros, hasta una aportación total de 25,6. Y a Debus, 2,7 millones de euros más, hasta un total de aportación de 25,6 millones de euros. En total, 10 millones de euros más, una aportación total de 90 millones de euros. Siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que los presupuestos municipales han de orientarse de tal manera que el que más lo necesita sea el que más recursos obtenga, porque tenemos claro que tenemos que avanzar todos en la misma dirección, tanto los que tienen suficiente como también los que menos tienen. Y por ello no debemos ni podemos dejar a nadie atrás. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar en 2015, el presupuesto que este Ayuntamiento dedicaba a las actuaciones de protección y promoción social era de 25.300.000 euros. Pues bien, para el próximo año la cantidad presupuestada es de 34.630.000, un 36,93% más. El monto total del presupuesto en estos mismos años, por su parte, ha crecido un 18,49%. El incremento para cubrir estas necesidades ha sido, por lo tanto, del doble. No quiero olvidar que para el próximo año se abre para las diferentes administraciones, incluyendo la nuestra, la donostiarra, una expectativa de recibir financiación extraordinaria tanto del Estado como de Europa mediante los denominados fondos Next Generation o de recuperación y resiliencia. En nuestro caso, nuestros presupuestos para el año 22 están específicamente diseñados para posibilitarlo. Se ha criticado aquí
bueno, bastantes cosas, como pasa siempre. Una de ellas el supuesto cortoplacismo de estos presupuestos. Lo ha hecho el Elkarrekin Podemos. ¿Y cómo se interpreta ese cortoplacismo, teniendo en cuenta que para el año 23 comprometemos 38 millones de euros, para el año 24 35 millones de euros y para el año 25 19 millones de euros? ¿Cómo se hace más a largo plazo? Explíquemelo a alguien. Inicialmente propusimos tanto al Elkarrekin Podemos como al Partido Popular pues unas plataformas similares en cuanto al contenido económico, al resto no, pero sí en cuanto al contenido económico. Respecto a EH Bildu, ya he comentado antes que hicimos una propuesta que entiendo que era bastante generosa. Con el Partido Popular pues hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo relativamente rápido y sencillo, en el que pues, se acordaron de manera extensa las cuestiones que ahora voy a comentar. Con el Elkarrekin Podemos, pues bueno, hasta última hora pues no pudimos llegar al acuerdo suficiente para que retirasen la enmienda de totalidad, y así todo, bueno, pues hemos considerado de interés algunas de sus enmiendas. Con Bildu, pues como digo, bueno, no hemos llegado a un acuerdo. Había discrepancias importantes que eran insoslayables por parte de ambas partes y, por lo tanto, bueno, pues no hemos podido hacer más que lo que vamos a hacer, que es votar dos enmiendas relacionadas con la cooperación al desarrollo a favor de las propuestas que ha hecho Bildu. Eta egun dauzkagun baldintzak dira azkeneko urtertean eta erdian izan ditugunak. Izan ditugu Espainiako gobernuak jarritako neurriak, dauzkagu Jaurlaritzak jarritako neurriak, murriztapenak, eta gero dauzkagu testuinguruak ematen dizkigun datuak, kutsatze datuak, txerta zeinditzeak, gure inguruko udalerriek hartzen dituzten erabakiak, jakina gurean eragina daukatelako, datozen tendentziak, ospitaleko datuak, eta saiatzen gera informazio asko biltzen erabaki honena hartzeko. Eta une bakoitzan hartu dugun erabakia horri erantzuten zion, momentu oro zegoen egoerari, eta hori posible izan da malgutasunez jardun dugulako. Eta uste dut urte eta erdi honetan malgutasunez jarduteko gaitasuna izan baldin badugu eta gauzak ondo funtzionatu baldin badute, ez dagoela zertan orain derrepentean aldatzerik. Eta horren adibide da, hilabete honetan bertan eman dena. Egoera ikusita, ez da proposa ikusi Santo Tomas batzuk ospatzea, feria ez ospatzea, baino aldiz gaitasuna ikusten dugu gure erakundean, Olentzero eta Mari Domingiren kabalgata edo desfilea ospatzeko. Testuinguruak horrela azaltzen digulako. Eta uste dut hori posible dela, erakundea malgua delako eta berritzen delako eta errealidadera adaptatzen delako. Primero, solamente se pueden retirar las bicis que no son bicis, que son tan chatarra que efectivamente se catalogan como residuo urbano. El resto de las bicis, por muy en desuso que estén, en desuso, una bici en desuso, como ha dicho Marta, no se puede retirar porque es una bicicleta privada que pertenece a alguien. Solamente se pueden retirar las que son chatarra. Para ello, primero hay el proceso de marcaje, que es ir a donde está la bici, vamos a pasearnos por toda la ciudad viendo dónde están las bicis que se van a achatarrar, se hace una foto, se identifica, se le da un código para saber qué es esa foto, se sube a una base de datos, se publican. Pasa un mes por si alguien la quiere reclamar, se pasan a mantenimiento. Mantenimiento hace también un proceso de recepción de información, de retirada física de las bicis, se guardan en un guardabicis un periodo determinado y, por fin, si no ha pasado nadie y nadie las ha reclamado en todo ese proceso, se envían a achatarrar. Zergatik gauza bat, baldin bada Jaime da Eusko Alderdi Jeltzaleko kide, te aviso, Borja. No tienes nada que hacer absolutamente. Los que conocemos bien a Jaime Domínguez Macaya sabemos de lo que hablamos, porque si hay una persona que es abertzale, desde luego es él, sin ningún lugar a dudas. Nik egia esan talde bezala pena handia dut, nik uste dut galdera handia daukagula, eta udaletxe bezala ere bai. Nik uste dut udaletxe honek zortea izan duela, azken 6 urte hauetan Jaime Domínguez Macaya bezalako zinegotzi bat izatearekin, eta berak egindako lana bikaina dela, eta horregaitik eskerrak eman nahi dizkiot taldearen eta korporazioaren eta udaletxearen izenean, egindako lan guzti horrengatik. Sé que lo que a donde vas y la labor que vas a realizar también va a ser excelente, no tengo absolutamente ninguna duda. Y tengo el corazón partido, lo tengo que reconocer, ¿no? Porque me alegro por ti, pero no me alegro por el ayuntamiento. Y tampoco por el grupo municipal. Pero bueno, las cosas son así y hoy toca felicitarte por esa responsabilidad y desearte que
que lo hagas lo mejor posible, que lo harás, sin ningún género de dudas. Bueno, casi si lo sé no me voy, vamos, ya, porque ya habéis leído el punto ya y no puedo retirar mi renuncia, pero bueno, ya se ha leído, lo siento, si no, vamos, hubiese echado para atrás. Sí, ya no, porque lo ha leído, el secretario lo ha leído ya, entonces ya lo siento. Bueno, la verdad es que, en fin, antes lo he comentado, yo he estado muy a gusto en el ayuntamiento, yo creo que he entrado al servicio público mucho, también he recibido mucho, tanto de la ciudad como de casi todos vosotros, o de muchos, o de prácticamente la totalidad de vosotros. Lo he hecho, desde luego, lo mejor que he podido y he sabido, en lo personal, dentro y a veces fuera también, en algunos casos y ocasiones, pues hemos tenido la oportunidad de compartir buenos momentos, también algunos malos, he de decir, pero bueno, eso siempre se olvidan y se dejan en la memoria más atrás. Yo os quiero agradecer muchísimo las palabras que habéis tenido para conmigo, es decir, que es mutuo el respeto y el afecto que nos tenemos y que, bueno, yo voy a seguir siendo donostiarra y yo seguiré llevando al ayuntamiento en el corazón y en la cabeza, y para cualquier cosa que me necesitéis, pues ya sabéis dónde estoy. El Tribunal de Cuentas efectivamente es una institución relevante. Yo siempre he entendido el servicio público desde el cumplimiento estricto de las obligaciones de todos y cada uno de nosotros, y a eso me dedicaré. Eskerrik asko.